chicos, ¿cómo están? Seguimos con las clases de C Sharp. Vamos a ver ahora cómo crear un proyecto, o sea, cómo crear nuestro primer proyecto en Visual Studio usando el lenguaje de C Sharp. Entonces es bastante sencillo, vamos a seguir un poco las opciones que tenemos dentro del editor. Primero vamos a elegir el tipo de lenguaje, en este caso la plataforma no nos importa mucho. Como es nuestro primer ejemplo, vamos a seleccionar la opción de consola para poder trabajar. Tenemos dos tipos de proyectos en este caso. Un proyecto puede ser de NetCore y el otro es el proyecto que utiliza el Net Framework estándar. En este caso vamos a usar esta opción, el Net Framework. Le damos siguiente, le ponemos el nombre que queremos para nuestro proyecto. Vamos a suponer que es mi primer proyecto. Elegimos el repositorio donde lo vamos a utilizar, la versión del framework que queremos utilizar. En este caso voy a elegir la última. Le damos crear, esperamos un poquito y vamos a entrar directamente en nuestro proyecto. Una vez que estamos dentro de nuestro proyecto, vamos a ver que tenemos, por un lado, distintas ventanas. Esta ventana es la ventana del navegador, que nos va a permitir recorrer todos los archivos que están dentro del proyecto. Podemos fijarla, o sea, en este caso haciendo clic en este pinchecito que aparece ahí arriba, la podemos fijar, entonces en este caso la ventana va a quedar siempre abierta, o podemos desbloquear esa ventana y la ventana se esconde cuando no tiene foco. Eso significa que nos da más espacio de trabajo. Si esta ventana no aparece, tenemos dos maneras de abrir esa ventana nuevamente. Una es presionando la combinación de teclas Control, W y S todo junto. Y la otra es entrando en la opción de vistas del menú principal y buscamos la opción de explorador de soluciones. Como verán, acá tenemos los accesos directos por si no queremos hacer clic en el menú y queremos hacerlo directamente presionando las teclas que nos permiten hacer el mismo proceso. Seleccionamos y eso nos abre nuevamente la ventana. Cada vez que nosotros ejecutemos nuestro proyecto, nos va a abrir una ventana que es la ventana de error, que va a aparecer acá abajo. Y tenemos que prestar mucha atención a los errores que aparecen. Si aparecen errores en rojo, significa que el programa no va a compilar si no corregimos esos errores. Si nos aparecen advertencias en color amarillo o en celeste, son opcionales, podemos dejarlas, aunque si está dentro de nuestro interés no tener ningún tipo de error, simplemente las corregimos. Al igual que la ventana del navegador, la podemos dejar escondida o la podemos dejar fija. En la parte superior nos van a aparecer los accesos a los distintos espacios del framework de .NET. En este caso, como recién empezamos, vamos a trabajar solamente con el acceso a la raíz del framework de .NET. Y más adelante en otros videos vamos a ver cómo y por qué y cuándo necesitamos agregar algunas extensiones de estas distintas partes que tiene el framework. Entonces vamos a tener los espacios de nombre que refieren a nuestro proyecto, la clase program que va a existir siempre en cualquier proyecto que nosotros hagamos de C Sharp. Esta clase se va a encargar de gestionar el ciclo de vida de ejecución de nuestro proyecto, y como todo lenguaje que proviene de la familia de C o de C++, vamos a tener nuestro punto de acceso, que tiene que ser único e irrepetible. O sea, no podemos tener otro método o función con el mismo nombre, con el nombre main. El hecho de definir esta función o método con el alcance estático, lo que me está dando a entender que el compilador no va a permitir que existan dos instancias similares de esta función. Y ese va a ser nuestro proyecto. Esa es la parte inicial de nuestro proyecto. Como para completar un poco más en este video, vamos a trabajar con las instrucciones secuenciales que nos definen entradas y salidas. Con respecto a las entradas, vamos a trabajar con una consola, porque este es un
proyecto que no tiene interfaz gráfica. Y dentro del espacio de nombre de la consola vamos a tener la opción write para escribir en pantalla. Vamos a tener una similar que es el WriteLine. Y con respecto a las salidas, vamos a tener también dentro del mismo espacio de nombre la opción read, la opción read key y por último la opción read line. Bueno, vamos a ver cómo funciona cada uno. Cuando nosotros trabajamos con nuestra función para mostrar en pantalla, vamos a escribir exactamente lo mismo como función de C# y vamos a poner la leyenda que queremos mostrar en pantalla. Al ejecutar este proceso vamos a tener la leyenda en pantalla, ¿no? Como verán, ahí me aparece la opción de Hola Mundo. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo esto en 2 líneas seguidas? Vamos a suponer que tenemos el mismo caso, pero lo voy a hacer en 2 líneas seguidas. La primera para una palabra y la segunda para la palabra siguiente. Cuando nosotros ejecutamos esto vamos a notar que no aparece ningún cambio, es exactamente igual. Una palabra aparece junto a la otra. ¿Por qué? Porque esta función para mostrar o imprimir mensajes en pantalla, una vez que termina de poner o imprimir la leyenda en pantalla, el cursor permanece al costado. Entonces todo lo que yo imprima en pantalla a continuación va a aparecer justo al lado. ¿Qué diferencia va a tener si en vez de usar esta función uso la de WriteLine? O sea, en este caso va a ser totalmente diferente el efecto visual que va a provocar, porque la diferencia con el WriteLine es que al terminar de imprimir hace un salto de línea. Lo que en lenguajes como C es el /n, que luego de mostrar esa leyenda hace un salto de renglón, y el resto, o sea, todo lo que yo quiera mostrar después va a aparecer en el renglón de abajo. Si yo quiero que esa leyenda de fin de proceso aparezca después o en la línea de abajo, también puedo utilizar la opción del readLine. Pues en este caso vamos a ver que las leyendas me aparecen separadas. O sea, la diferencia entre el write y el WriteLine es que el WriteLine hace un salto de línea. Vamos a poder formatear o trabajar de alguna manera con la información en pantalla. Yo, por ejemplo, y obviamente si tienen que repasar el manejo de variables, les recomiendo ver el video de variables. Pero en este caso vamos a suponer que tenemos 2 variables de tipo string, en la cual la primera será la leyenda hola y la segunda va a ser la leyenda mundo. Nosotros podemos hacer trabajos como este. Digamos, yo puedo concatenar una leyenda y la otra. En este caso puedo trabajar con la misma impresión en pantalla mostrando la información. Fíjense que ahí me aparece todo junto, entonces yo puedo concatenar también espacios en blanco y funcionaría de la misma manera. Yo puedo concatenar la información. Haciendo una pequeña ventanita en esta parte, si yo quiero trabajar con otro tipo de string, digamos, porque en realidad es mucho más ventajoso y tiene un mejor manejo de memoria, yo puedo agregar un espacio de nombre y decirle que voy a trabajar con las funciones del framework que manejen texto, y puedo trabajar con otro tipo de variable string que se conoce como string builder. Y en este caso lo que voy a hacer es crear una especie de variable distinta o especial. Esta es otra forma de trabajar, no lo vamos a ver ahora, solamente lo comento para que sepan que existe
y quizás más adelante en algún otro ejercicio lo utilicemos. Es una forma distinta de trabajar con variables de tipo string porque justamente hacen un mejor uso de la memoria. El caso de esta concatenación que nosotros hacemos, si yo le agrego algo o le sumo algo a esta variable, el proceso y el manejo que hace de la memoria y los recursos de la máquina son totalmente distintos. Este tiene como es más costoso el manejo de strings usando esto. Si voy a estar modificando o agregándole cosas a ese string, pues en ese caso, si es un string que todo el tiempo va a estar agregándole o sacándole letras o algo por el estilo, me conviene siempre trabajar con esta variante. Pero bueno, fue una ventanita para que sepan que existe. Lo vamos a sacar porque estos son todos videos iniciales como para empezar a entender y trabajar con C#. Entonces, ¿qué más podemos hacer con este tipo de opciones de imprimir en pantalla? Podemos trabajar con especificadores de formato. ¿Qué son los especificadores de formato? Son variantes que nosotros tenemos como para formatear la información en pantalla. En este caso vamos a trabajar con, por ejemplo, una variable de tipo flotante que voy a llamar precio. Vamos a suponer que es 1,5. Recuerden que siempre las variables de tipo flotante le tenemos que poner la f para indicar que es una flotante, y yo podría directamente decirle que muestre esa información en pantalla. Eso simplemente me va a mostrar el valor en pantalla. Como verán, hasta ahí no hay nada raro. Podemos usar lo que habíamos visto antes. Entonces yo podría concatenar un string con ese valor. Entonces, por ejemplo, el precio es, y yo podría hacer esto, concatenarlo. Lo que va a hacer esto es mostrarme en pantalla la misma información. Ahí le agrego un espacio para que se note la diferencia. Bueno, ahí tenemos el espacio agregado, ¿no? Nos muestra la información. Pero otra forma de poder hacer lo mismo es trabajando con estos especificadores de formato. Entonces yo podría agregar, por ejemplo, una especificación de formato diciéndole que voy a agregar en esta parte del texto un número indicando cuál es la secuencia de la lista de valores que yo quiero agregar y cuál es el formato que quiero utilizar. Y en vez de poner más, acá vamos a poner coma, indicando que esta es la lista de valores que quiero agregar a ese string. Visualmente vamos a notar que no hay mucha diferencia, pero podemos hacer algunos cambios. Por ejemplo, en este caso, en el flotante le puedo indicar la cantidad de decimales que quiero que utilice como formato para mostrar. Entonces esa diferencia yo la puedo manejar gracias a este especificador de formato. Y si yo tengo más de un valor, vamos a suponer que en este caso tengo dos precios, esto obviamente no tiene ningún sentido aplicable. Lo hago a modo de mostrarles la ventaja de trabajar con el especificador. Le voy a decir que utilice dentro de la lista, porque esta sería la lista de valores que quiero incluir en este texto. El primero va a ser el 0 y el segundo va a ser el que está en la posición 1. Entonces este que es el 0, el que está en la primera posición, lo estoy agregando acá, y en este caso le voy a decir que agregue el segundo. Entonces voy a trabajar también con un formato de tipo flotante. Le estoy dando la orden la secuencia de la lista donde tiene que tomar ese valor, y acá simplemente lo que hace es agregar el número dentro de ese texto. Esa es otra forma que tenemos de manejar las opciones de mostrar en pantalla. Yo les voy a dejar abajo en la descripción del video un link de la página de Microsoft como para investigar más sobre este manejo de especificadores de formato. Bueno, entonces con esto ya cubrimos estas dos opciones. Vamos a trabajar ahora con la parte de lectura, o sea, el ingreso de datos por teclado. Una de las opciones es la posibilidad de leer el dato que ingresamos por teclado. Y en este caso vamos a ingresar solamente un carácter. Entonces vamos a trabajar con esta opción, pero lo importante, y es lo que quiero que vean, ahora lo voy a mostrar en la pantalla, van a ver que el formato que tiene esta opción de lectura es que al leer un carácter me está devolviendo un dato de tipo entero. Bueno, esto puede hacer un poco de ruido, así que vamos a hacer un ejemplo
para entender por qué ocurre esto. Le voy a pedir que ingrese un valor de tipo entero, no importa ahora el nombre, le vamos a poner cualquiera. Y después le voy a decir que muestre en pantalla ese valor que acaba de entrar. Entonces, vamos a ejecutarlo. Me pide un valor, yo voy a ingresar a A, pero sin embargo, cuando le digo que lo muestre, me está mostrando 97. Esto significa que esa letra que yo ingresé por teclado automáticamente se convirtió a número, y el valor que me da es bastante complejo, digamos, no lo puedo entender. Es raro cómo una A termina siendo 97. Y eso se debe a que cada vez que yo ingreso un carácter usando esta opción de lectura por teclado, lo que me devuelve es el valor correspondiente al código ASCII de ese carácter que yo ingresé. Para entender mejor a qué se refiere con esto del código ASCII, les muestro acá la tabla ASCII de cualquier carácter. Entonces, en este caso, fíjense que al ingresar la letra A, lo que me devuelve es el código 97. Entonces, en este caso, simplemente lo que estamos obteniendo al ingresar un carácter es el código ASCII. O sea, el número que me va a devolver esta opción de lectura es este código que aparece al costado. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Si lo que quiero es mostrar en pantalla la letra correcta que fue ingresada por teclado, tengo que hacer una conversión. En este caso tengo que hacer una conversión explícita, una conversión forzada. También les recomiendo ver el video de variables si no recuerdan cómo hacer la conversión. Para convertir ese número entero a una variable de tipo chart, lo único que hago es indicar el tipo de dato al cual lo quiero convertir. Fíjense que ahora, al ejecutar exactamente lo mismo, lo que obtengo como salida es la letra correcta que yo ingresé por teclado. Bueno, ¿qué pasa entonces con el readline? Que es la otra variante que teníamos. Lo voy a escribir acá aparte para que veamos cómo es su sintaxis, para entender también cómo funciona. Vamos a ver en el readline que en este caso el comando que estamos ejecutando para leer desde teclado cualquier tipo de información devuelve una variable de tipo string. Entonces ahora sí, con esta opción del readline puedo agregar más de un carácter, no solamente uno. Y el valor de retorno que voy a obtener es una variable de tipo string. Entonces esto lo vamos a cambiar. Vamos a crear una variable de tipo string que vamos a llamar s. Vamos a decirle que ingrese por teclado y después simplemente vamos a mostrar en la pantalla el valor que ingresamos por teclado. Vamos a ejecutar esto para ver cómo funciona. Vamos a poner hola mundo y esto me está devolviendo la misma leyenda que yo tenía en la pantalla. Bueno, y por último nos queda el read key. Vamos a ver que hay una pequeña diferencia muy sutil con respecto al read key, pero en este caso vamos a tener que trabajar con un tipo de dato, no dentro de los valores más comunes del lenguaje. Es un tipo de dato muy específico de C# y del framework de C#, que se llama console key, que me va a estar dando información de una tecla. La diferencia con el read key con respecto a las otras dos opciones de lectura es que esto simplemente me va a devolver cuál fue la tecla que se presionó. El tipo de dato que me devuelve este método que usamos para leer el teclado es un tipo de dato de información de tecla de la consola, y después yo puedo navegar la interfaz de esa variable y mostrar distintas opciones que tengo como variantes. En este caso simplemente le voy a decir que me diga cuál es la tecla que presioné. Esto es interesante porque si yo por ejemplo lo ejecuto y presiono la tecla Enter, lo que me está diciendo es que yo presioné la tecla Enter. Si yo lo vuelvo a ejecutar y presiono la flechita para arriba, me está indicando que presioné la flechita para arriba. Esa es la diferencia de esta opción de lectura. Así que bueno, es todo por hoy. Seguiremos avanzando en los próximos videos con más información y con más detalles del lenguaje de C#. Así que nos vemos en la próxima clase.